Buenas noches, arneístas. Seguimos entonces con la clase de inmersión, perdón, de física de la inmersión. Bueno, las leyes que vienen a continuación nos van a servir para ver qué modificaciones produce la presión durante la inmersión en nuestro cuerpo, en nuestros implementos, ¿sí? Entonces la siguiente es la ley de Boyle, que dice: a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que recibe, ¿sí? A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que recibe. Ahí hay un par de fórmulas que les conviene aprendérselas, ¿ya? Aunque después las vayan a ocupar de esta manera o de una manera más sencilla, como vamos a explicar después, ¿ya? P por B es igual a K, ¿ya? O también P1 por B1 es igual a P2 por P2. Ya P es presión, B volumen, ¿no es cierto? Entonces, dice, esto significa que cuando descendemos el volumen aéreo de nuestros pulmones se reducirá en proporción a la presión, ¿sí? Y pone un ejemplo. Nosotros vamos a poner otro, vamos a trabajar con la pizarra aquí para explicar el ejemplo. Bueno, ya vimos la fórmula, ya la tienen, así que la vamos a sacar acá para no tener tanta cosa escrita. ¿Ya? Entonces, vamos a poner un ejemplo que es la de una boya, ¿no es cierto? Que es esta. Una boya que en este caso pusimos que tenía 10 litros de volumen, ¿ya? 10 litros de volumen la olla. Entonces, ¿qué va a pasar? El 10 litros, como está en superficie tenemos una atmósfera, ¿ya? Equivale a un entero. O sea, los 10 litros son 10 litros en superficie. No va a variar porque todavía no se ve afectada la presión hidrostática, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, a menos 10 metros de profundidad, ese volumen de 10 litros se va a dividir en dos, ¿ya? Para recordar esto no es difícil. Por ejemplo, sabemos que en superficie es 1, acá es a menos 10 metros un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, y cada 10 metros, 20, 30, cada 10 metros va a ir aumentando este número de la derecha, ¿ya? En el fondo va a ser la cantidad de veces que van a dividir al entero, en este caso de los 10 litros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a menos 10 metros, aquí yo lo puse ya resuelto, los 10 litros disminuye a la mitad, un medio, ¿ya? Si uno hiciera una división simple, diría que la boya que tiene 10 litros la divido en dos, me quedan 5 litros. O sea, esa boya, si yo la bajara a los 10 metros, menos 10 metros, su volumen se va a reducir a 5 litros, lo cual es un cambio bastante importante. O sea, el mayor cambio de presión ocurre entre los 0 y los 10 metros. Eso es importante saberlo. Después, en menos 20 metros, este volumen va a disminuir a un tercio. Por lo tanto, 10 dividido en 3, 3,333. Periódico. Después tenemos en menos 30 metros, o sea, 10 metros más, a un cuarto, los 10 litros originales, dividido en 4, 2,5 litros. O sea, ya de 10 litros pasamos a un cuarto, a 2,5 litros, a menos 30 metros. Y así sigue hacia abajo, acá 10 metros más, lo mismo. Los 10 litros se dividen en 5 y 2 litros tenemos, ¿sí? Eso. Eso es importante saberlo porque, bueno, aparte en el examen van a ir preguntas sobre esto, ya, entonces aquí podemos después, en la prueba, si aparece una boya o algo, seguramente va a tener otro valor, no el mismo. Entonces es importante saber manejarlo, ya. Si usted se acuerda que en superficie es un entero, después no le va a costar nada saber que cada 10 metros va un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, etc. ¿Ya? Vamos a poner entonces ahora lo otro. Si en la prueba, por ejemplo, yo le digo, a ver, una boya, no sé, de 6 litros, por ejemplo, como la que sale en el libro, a menos 90 metros, ¿ya? Si usted no quiere hacer todo este dibujo del 1 al 90, porque yo le podría preguntar en 200 metros de profundidad o 230, da igual.
Si usted no quiere hacer todo este dibujo, o sea, este dibujo igual le asegura que lo haga bien, ¿ya? Si parte de 1, 1/2, en 10 metros, si se acuerda de eso, ya parte bien. Pero usted también podría fácilmente decir, si en -40 tengo 1/5, ¿ya? Básicamente son las atmósferas, ¿no es cierto? ¿Cuántas atmósferas tengo en -40? 5. Entonces la fracción se ocupa con el número de la atmósfera. Por lo tanto, si le preguntara a -90 metros, en -90 tenemos 10 atmósferas, que son las 9 hidrostáticas más las de la superficie. ¿Ya? Si le pregunto en 310 metros, ¿cuántas tengo ahí? 32. O sea, el 1 dividido en 32. ¿Ya? Vamos a poner un ejemplo entonces. Si yo les preguntara, a ver si como le digo, ¿cuánto una boya? Pongámosle ahora de 8. 8 litros. Entonces, si la boya tiene 8 litros, yo quiero saber en menos 110 metros de profundidad. Que usted me responda. ¿Ya? ¿Qué volumen tiene esa boya de 8 litros en menos 10 metros de profundidad? Póngale pausa al video, trate de resolverlo con papel y lápiz o con calculadora, como quiera, y luego le ponemos play. ¿Ya? Si yo me equivoco ahora, usted después me corrige. ¿Ya? Entonces, en 110 metros, si no me equivoco, tenemos, como dijimos, es una más, 2 atmósferas, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es lo mismo que yo ponga, este 1 representa el volumen de la olla, por lo tanto, 8 litros dividido en 12. ¿Ya? Como le dije, podemos ocupar, es lo más rápido obviamente, ocupar la calculadora, ¿no es cierto? Lo importante es saber que este número, si yo no sé cuántas atmósferas hay en 110, me va a costar mucho, ¿ya? Entonces, tenemos 8 dividido en 12. Uy, dio un número medio raro para algunos. Perdón, 0,666. Y así, periódico, ¿ya? O sea que tenemos menos de 1 litro, ¿ya? Menos de 1 litro en esa profundidad, ¿ok? Así les puede tocar después cualquier pregunta. Bueno, eso es la ley de Boyle. ¿Por qué también es importante saber todo esto? Por ejemplo, porque, como les dije, su cuerpo y sus implementos se van a ver sometidos a estos cambios de volumen. Entonces, como ya habíamos hablado antes, la máscara ya va a ir reduciendo su volumen. Eso usted, para compensarlo, tiene que soplar aire por la nariz. Cada vez que siente una leve presión en la máscara, como que la máscara se está pegando hacia la cara, ya usted tiene que soplar un poquito, si no le pueden quedar los ojos, como algunas personas, ojos rojos. Ya vimos unas imágenes de eso, ¿no es cierto? Muy peligroso, por cierto, muy peligroso. Entonces, importantísimo ese tema. Lo otro, por ejemplo, bueno, los pulmones, ¿no es cierto? Que es donde tenemos más aire en todo nuestro cuerpo, junto con el traje neopren, que también acumula bastante aire, ¿no es cierto? Pero los pulmones nos va a preocupar bastante porque si usted somete a su cuerpo a demasiada presión, independiente que esté logrando ecualizar, puede tener problemas en sus pulmones si usted, digamos, no es mesurado con el progreso que tenga en profundidad. Si usted está bajando 10 metros, después 20, no quiere decir que porque bajó de 10 a 20 fue fácil, de 20 a 30 va a ser fácil, o de 30 a 40. Entonces hay que ir bajando, hay que ir progresando poco a poco. Ustedes saben, como en cualquier deporte, lo principal es la continuidad. Si usted no tiene una continuidad en algo, no va a tener una buena progresión, ¿ya? Y sobre todo en temas de profundidad, que son más delicados. Ya usted tiene que, si quiere llegar a grandes profundidades el día de mañana, tiene que irse un mes o un par de semanas mínimo para poder ir progresando poco a poco, día a día, con ciertos días de descanso, etcétera, ¿no es cierto? Para ir logrando que el cuerpo se vaya adaptando a esa presión, ¿ya? Lo otro también es importante saber esto porque, como les decía yo el otro día en la clase presencial, es que
Dame un segundito, va, tengo acá. Es que el cuerpo, ¿no es cierto? Imaginémonos que tenemos acá más o menos unos 10 metros, menos 10 metros está por acá ahora, ¿ya? Cuando uno comienza la inmersión, si está con aletas, por ejemplo, tiene que aletear muy fuerte, ya los primeros 10 metros, o por lo menos hasta los 5 8 metros, aletear fuerte, fuerte, porque acá hay mucha flotabilidad, ya por todo este volumen que tenemos en superficie, sobre todo acá en Chile con trajes de 7 milímetros, de 9 milímetros, acá en Litoral Central. Imagínense en el sur que ocupan trajes de hasta 14 milímetros, he escuchado. O sea, imagínense la cantidad de plomo que tienen que utilizar. Entonces, para romper toda esta flotabilidad hay que patear fuerte, pero después usted va a poder ir haciendo una patada cada vez más suave, ¿ya? Entonces, digamos que hay que patear, si yo exageré, hay que patear fuerte más o menos hasta, por decir, 5 o 6 metros, y uno va después suavizando la patada. Ya cuando usted, si está bien lastrado, más o menos entre los 8 y 14 metros más o menos, por decir algo, o como digo yo, los 12 metros, ¿ya? Aproximado, estoy hablando de cifras muy aproximadas, va a depender de cada persona, de cada lastre, traje, etc. Pero más o menos, usted cuando acá vayamos a la salida cerca de los 12 metros, va a encontrar la flotabilidad neutra, ¿ya? Y cuando ya se va acercando a esa neutra, usted ya aquí va aleteando muy, muy suavecito. Acá usted puede, si ya está en condiciones y sigue, también más suave todavía. Ya por ejemplo, si yo a los 15 metros me quedo quieto, me quedo en una apnea estática, ya, por así decirlo, el cuerpo va a caer, más o menos 1 metro por segundo, un poquito menos quizá. ¿Ya? Usted va a caer simplemente. ¿Por qué? Porque como ya vimos acá, los pulmones se van a ir comprimiendo. Y a eso, y con los pulmones no puedo hacer nada, no puedo meterle más aire en la apnea, ¿no es cierto? En scuba es distinto. Entonces se van comprimiendo a tal punto que el peso inicial de tu cuerpo, con el traje, con los plomos, con todo, va a superar el volumen de tu cuerpo. Como se redujo el volumen de tus pulmones, afectó el volumen total de tu cuerpo y ya en algún punto tu cuerpo empieza a caer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que era de la cámara fotográfica, no sé, del volumen, no, era de la caja estanco que hicimos el experimento, ¿no es cierto? Con la caja estanco, el plomito, y bueno, y cuando hablamos del principio de, de Arquímedes, ¿no es cierto? A ver, que de hecho lo tenemos acá mismo, que era el primero, bueno, que tiene que ver con la flotabilidad, ¿no es cierto? Ahí está, el principio de Arquímedes. Ahí vimos esto de que si digamos el peso superaba al volumen, por así decirlo, porque si decíamos que 1 litro de volumen es igual a 1 kilo, se puede hacer la comparación. Entonces aquí pasa lo mismo, cuando mis pulmones ya están bastante reducidos de tamaño y mi peso supera ese volumen, yo voy a caer simplemente, sin mayor esfuerzo. Después cuando usted viene de retorno, por ejemplo, no sé, llegó a los menos 20 o más, y usted retorna, también tiene que darle duro a la patada, igual que cuando comienza acá, ¿ya? Porque va a estar negativo, va a estar muy negativo, entonces va a tener que patear fuerte, y aquí, a medida que voy llegando al neutro, voy suavizando la patada, acá más suave, más suave. Los últimos 5 metros o 3 metros, yo puedo dejarme flotar, puedo adoptar una posición hidrodinámica, brazos tocando las piernas, ¿no es cierto? Derechito, tranquilo o tranquila, y hacia arriba me puedo dejar flotar los últimos metros, que es bastante agradable, ¿ya? Eso es importante saberlo, ¿no es cierto? Obviamente cuando yo vaya ascendiendo, el volumen de mis pulmones se va normalizando, o sea, va a ir aumentando nuevamente el volumen, y eso es lo que me permite terminar flotando los últimos metros de manera fácil, ¿sí? Así que eso con respecto a la ley de Boyle, ¿ya? ¿En qué otra cosa a ver en cuanto a volumen? Ah, bueno, el traje neopren, obvio. El traje neopren también sufre modificaciones, o sea, si acá tengo 7 milímetros, los trajes de neopren tienen micro burbujas, digamos, en todo su estructura, entonces también el traje se va a ir comprimiendo junto con los pulmones, junto con el aire de la máscara, etcétera, que se lo puedo ecualizar.
¿ya? Entonces también influye en la flotabilidad. Tras que se comprime, pulmones se comprimen, pum, empieza por la flotabilidad neutra y después negativa, ¿ya? Y hacia arriba lo mismo, tras que se vuelve a expandir, igual que los pulmones, ¿sí? Igual que la máscara, incluso ustedes van a poder ver cuando asienten como la máscara empieza a salir aire, o le ven al compañero empieza a salir aire. No quiere decir que esa persona esté soplando aire por la nariz, no, para nada. En la subida la persona no está soplando aire y no debe tampoco hacerlo, pero el aire de la máscara se empieza a aumentar. Usted lo igualó estando abajo varias veces y después hacia arriba ese aire que, no sé, 50 o 100 ml empieza a multiplicarse y por ende se escapa, ¿sí? Así que eso. Vamos a hacer un experimento a continuación bien entretenido que ya les había comentado antes. Nos vemos.